Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de ADP, Agronegocios del Plata. Conexión Ganadera, tus ahorros crecen seguros. Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Gustavo Gariboto, ¿cómo andás? Gastón, audiencia, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenido a una nueva Conexión Interior, esta vez conectando a su vez con vos mismo, ¿no? Conectando con un viaje en el tiempo. Retomando con un tema que ya habías planteado ahí a fines de año con otro enfoque, ¿no? Esta primera exportación de carne uruguaya con sello de carbono neutro. Sí, los oyentes seguramente recuerden que la última conexión del año la dedicamos a algo para mirar la producción de carne con mirada larga, y sobre todo los mercados de la carne con mirada larga, en el contexto de algo que está muy de moda, que lleva muchos titulares, que es la contribución que hace la ganadería a los gases de efecto invernadero, que es todo un tema de una gran discusión, pero que no es menos cierto que el mundo en general está muy preocupado por los gases de efecto invernadero, y más allá de la cuota parte de responsabilidad que tenga la ganadería, si existe un margen dentro de la ganadería para poder reducir sus emisiones y a la vez unir lo útil con lo agradable, y de eso poder hacer un negocio que satisfaga ese tipo de demandas, parece que es un camino para un país como el Uruguay, que tenemos en la ganadería, en la venta de carne, buena parte de nuestros ingresos de divisas y de la actividad en general de miles de productores ganaderos. Bueno, era algo para mirar con atención. En aquella ocasión estuvimos hablando con Patricia Robela de la empresa LSQA, que es un poco la que daba esta verificación, que ahí aprendimos que no era una certificación, sino una verificación del balance, vamos a llamarlo en esos términos, ¿no? Del balance de carbono o de equivalentes carbono que produce en este caso la actividad ganadera, y ya en aquel momento adelantábamos que íbamos también a hablar con la parte primaria de esto, que es el productor que se lanzó a esta iniciativa, que vio la oportunidad, que entendió que eso es algo que además vino para quedarse, pero que sobre todo tiene además un componente de preocupación genuina por una cuestión ambiental. Y eso es un poco lo que pretendemos en estos minutos poder hablar hoy, y para eso vamos a estar con el invitado que le presento muy brevemente. Es Sebastián Olazo Aguirre, de la empresa Mosaica. Ellos manejan en 3 establecimientos ganadería en base a una raza en particular, que es la Aberdeen Angus, que es una raza de origen británico, y hacen lo que se denomina ciclo completo, es decir, ellos se ocupan de todo el ciclo, desde el nacimiento de los terneros hasta la fase de recría y engorde final de los animales entre esos 3 campos. Iniciaron este largo proceso, que es parte de lo que también nos va a interesar que Sebastián nos cuente, qué implica para un productor comenzar a llevar los registros de qué manera está contribuyendo a midiendo lo que emite, o midiendo o estimando lo que emite, pero también lo que captura, y que de ese balance en definitiva es lo que verifica esta empresa, y eso es lo que le está permitiendo poder exportar, pero que además se suma a muchas otras acciones que previamente también ya venían haciendo, vinculadas con la carne, con otro tipo de sellos, con otro tipo de atributos diferenciales que ponen en valor esa carne para una diversidad muy grande de mercados, que es la otra cosa que también nos va a interesar que Sebastián nos cuente, que no estamos hablando solamente para un mercado de un nicho muy pequeño, de algo coyuntural, sino que es algo bastante más grande, y que además, insisto, y termino con esto, es una sumatoria de acciones sostenidas en el tiempo con un convencimiento que a partir de ese convencimiento viene luego todo el andamiaje comercial y de gestión de los establecimientos. Entonces, nada, dicho eso, quedan con Sebastián Olazo para poder charlar de estos temas. Sebastián, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Gustavo. Buen día, Gastón. Acá estamos a las órdenes. Empezamos entonces a ver
empezamos por el principio. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo empieza esta iniciativa de ir por la carne de carbono neutro? Bueno, fueron varias etapas. Nosotros empezamos con la exportación de carne y después empezamos a agregarle, como muy bien decía Gustavo, atributos para que nos pudiéramos diferenciar, pero sobre todo atributos que generaran valor a lo que nosotros exportamos. Con respecto a lo del carbono, que es lo que está de moda hoy, en el 2017 empezamos a notar que el mercado ya pedía consolidar el tema del medio ambiente, y es un tema de consumo más que de agro, porque es una tendencia mundial. Entonces el consumo responsable y sustentable es lo que está de moda, sobre todo en los mercados que piden, que exigen mejor calidad o que están dispuestos a darle más valor a los productos. Esto lo vemos en la industria hotelera, en la ropa. Hoy en Europa hay unas demostraciones muy grandes contra la lana de Australia por un tema de bienestar animal. Nosotros, una de las primeras certificaciones que tuvimos fue la de bienestar animal, o sea que el consumidor esté conforme con el trato que se le da a los animales y todo esto. Y después llegamos a la carbono neutralidad, que fue, bueno, un trabajo muy extenso y muy intensivo que realizamos durante todo el 2020 y todo el 2021. O sea que es un tema de lo que los consumidores buscan. Los consumidores empiezan a buscar más esto, y ahí ustedes van a llenar esa necesidad. Exacto. Nosotros lo que tratamos de ver era cómo podemos valorizar más lo que vendemos. Entonces es cuestión de preguntarle al consumidor, no al intermediario, no al broker, no al retailer, porque eso es lo que buscan, es la diferencia de precio. Si te compro lo más barato que te compre, mejor, porque yo le gano más. Esa es Entonces fuimos derecho al consumidor a ver qué era lo que el consumidor estaba dispuesto a pagar un poquito más si se le aseguraba X característica o X etiquetado o X garantía del producto que se estaba dando. Entonces empezamos primero por la raza, porque nosotros ya éramos criadores de Angus, pero Angus es una raza que claramente está asociada a la calidad. Después le agregamos la de Never Ever 3 Grassfed, que es el que no se le da antibióticos a los animales, ni proteína de origen animal, ni hormonas, 100% a pasto. O sea, son animales que toda su vida pasan en pasturas, comiendo pasto. Después le agregamos la de bienestar animal, que se certifica todo el proceso, o sea, desde que nace el animal, la estancia de cría, hasta los transportes de los animales, hasta la faena. O sea, todo el proceso de la vida del animal, que todos los animales son tratados bajo los estándares internacionales de bienestar animal. Y después vimos que el consumidor europeo en particular, que es el mercado que nosotros más enfocamos, está muy preocupado por el tema del medio ambiente. Entonces están dispuestos a hacer un esfuerzo económico para asegurarse de conciencia de que están comprando algo que no contamina o que no genera un efecto contrario al medio ambiente. Y fuimos por ese lado y bueno, nos costó bastante, pero lo logramos. Y esta neutralidad... Sí, Gustavo. No, perdóname, Gastón, en eso, porque muy brevemente, Sebastián, si tú tuvieras que decir, yo imagino que por las características de los establecimientos de ustedes vienen ya con una rutina muy buena de llevar registros, y no solo de llevar registros, sino de analizarlos y tomar decisiones empresariales en función de los registros. Pero también imagino, por lo que tú dices ahora y también por lo que comentaba Patricia en la nota que hicimos en diciembre del año pasado, que esto fue una vuelta de tuerca adicional, incluyendo otras cuestiones y llevando ese nivel de registración medio al top. Entonces, saber un poco en qué medida eso exigió un esfuerzo muy grande, o por el contrario, no, es un esfuerzo que es accesible prácticamente para cualquier productor que ya venga con el músculo entrenado en estas cuestiones de levantar registros. Es muy buena la pregunta y voy a tratar de ser un poco más concreto de lo que he sido en otras entrevistas que se han quejado. El tema del registro es fundamental. Uno tiene que tener registros de todo lo que hace, pero una sociedad anónima, como en caso de Mosaica, tiene registros financieros, contables, de lo que se gasta, de lo que se consume. Después, en Uruguay, gracias a Dios, tenemos las declaraciones juradas, que eso nos marca el área de pastoreo, el área de campo natural, el área de montes, el área de praderas y todo lo demás. Pero lo que caracteriza a Mosaica es que esto se certifica desde que nace el animal hasta que se muere, hasta que se entrega en frigorífico. Entonces, nosotros tenemos el 100% de la vida del animal, que es lo que verifica el ESQA, que eso
ahí entran en otros factores para otras empresas, porque el animal tiene que estar certificado desde que nace hasta que se entregan plantas. Entonces, un invernador, y bueno, le va a costar más porque tiene que verificar al criador. Después es el análisis de campo no es complejo, es saber las emisiones y las capturas. Es un balance, es exactamente un balance como hacen todas las empresas y se puede hacer en un hotel o en un kiosco o en una fábrica. Es simplemente cuantificar las emisiones y las capturas de carbono y de gases de efecto invernadero. Sí, obviamente requieren una muy importante registro y sobre todo documentación que avale, porque no te olvides que uno le presenta a la empresa certificadora todo el análisis y ellos tienen que verificar que lo que uno le presentó es correcto. Es como una auditoría externa. Entonces ellos vienen y controlan todo lo que uno le dice que hace, que sea real. Bien, claro. Es decir, sí, que está la toma, no, también termino con esto, Gastón, es la toma de registro, pero además es una determinada forma de documentar que esos registros son fidedignos. Y eso me imagino que también estará protocolizado, pero en todo caso, te pregunto para terminar de rodear esa pregunta, implicó también un aprendizaje de qué manera poder demostrar tal o cual cosa, que no todas eran distintas. Sí, exacto, sí. Yo empecé a trabajar con la gente del SQA, con Patricia en particular, Robela, en abril del 2021. Pero yo empecé a trabajar solo, o sea, con los técnicos de la empresa, en febrero del 2020. Porque no había protocolo, no había en el mundo un registro que alguien lo hiciera. Entonces empezamos a trabajar con la gente de Australia y de Nueva Zelanda, después nos fuimos, ellos estaban más lejos que nosotros, después nos fuimos a Irlanda y a Escocia, y terminamos en Estados Unidos, donde tenían ya unos protocolos base, y ahí nos pusimos a trabajar. Entonces todo el 2020 hicimos nuestro balance de los años anteriores, que nos llevó mucho tiempo, usando datos de ellos y sobre todo las ecuaciones que ellos usaban. Claro. Obviamente los denominadores los íbamos cambiando, porque no podemos cambiar un campo de basalto superficial en Salto, como estoy ahora, con un campo de Montana en Estados Unidos. Eso cambia. Pero los parámetros los inventamos nosotros. Entonces después cuando nos juntamos con el SQA dijimos, bueno, hicimos con el SQA y con otras empresas más, dijimos, bueno, ustedes tienen que verificar esto, que es lo que nosotros hacemos. Y bueno, y ahí empezamos con el tema de la discusión de los denominadores y las fórmulas. Y ellos fueron, la verdad, que tuvieron una capacidad de absorción de información muy interesante, muy importante. Joaquín Mazzarino, que es el técnico que ellos tienen, y Agustín Russi, se portaron como unos caballeros, la verdad, y se supieron adaptar los modelos a normas internacionales. O sea, no fue que inventamos y sacamos esto, no, ellos, o sea, nos hicieron adaptar a las normas internacionales que ellos ya tenían establecidas. Sebastián, me quedé ahí con un dato que había, una frase que usó Gustavo, que era que esta carne no era solo de nicho. Creo que decías así, Gustavo, una cosa así, ¿no? Como que para hablar de la parte de mercados, de a dónde apuntan ustedes. Imagino que todo este proceso tan complejo, o no sé si complejo, pero vos decías que llevó su tiempo, ¿no? Y también su tiempo no solo para procesar los datos, sino para entender cómo procesarlos. Todo este proceso, imagino, aumenta el costo último de venta del producto, ¿no? O sea, ¿ustedes apuntan entonces a un mercado de alto poder adquisitivo o cómo lo manejan? Nosotros exportamos, como yo te dije al principio, hace varios años y la idea es mantener ese mercado, que es la norma número 1. O sea, hoy están empezando a poner exigencias y ahí vos te garantizás que seguís entrando a ese mercado cuando empiecen a poner más barreras. Claro, vos ya anticipás que en un momento van a exigir el sello de carbono neutro, vos ya lo tenés. Es inevitable, igual que el bienestar animal, o sea, todo va para ese lado, o sea, será el año que viene, será 5 años, serán 4 años, pero va para ese lado. Lo que decía Gustavo, que estaba muy bien, que el tema nicho, nosotros sí exportamos los cortes de más valor a los nichos de mercado, porque el lomo, por decir un corte en particular, siempre es para nicho, porque es un corte de mucho valor. Entonces siempre va a nichos. El tema es que nosotros nos diferenciamos de los otros lomos que ven ahí. Pero además del lomo, vos tenés otros 22 cortes que sacás de un animal que no son para él
el high top del que está dispuesto, del valor adquisitivo alto. Tenés otros cortes que tenés que ir a clase media o media alta, que ese te lo puede pagar un poquito más. Entonces, no es solo el nicho del top, sino que también vas a los otros consumidores. ¿Y qué otros cortes? No sé, de tira, ponerle una cosa así que es más barato. No, Tira no. Con hueso no puede ir, pero por ejemplo, colita cuadril, picaña, peseto, flank, vacío. O sea, tenés varios cortes que son, no quiero decir de segunda, digamos, pero de segunda línea que entran en otro mercado. No, pero se sabe que el lomo es más caro, ¿no? Vos sabés que el lomo, la tapa de cuadril, el entrecot y el bife ancho, esos van a ir a un buen lugar y van a ponerlos bien y los van a porcionar y los van a distribuir en los que nosotros queremos que los distribuyan. Entonces, perdóname, Sebastián, que eso además va a ocurrir siempre con cualquier lomo, sea el origen que sea. Si en ese despiece que se hace el animal, más allá del valor final, y el lomo de Sebastián seguramente tiene un precio diferente y superior al de los lomos comunes y corrientes, o que no tienen esas verificaciones, lo cierto es que también cualquier lomo siempre va a un mercado de nicho, inclusive en el abasto, en el consumo interno. Es decir, los que comen lomo no son la mayoría de los que andamos por la calle. Eso es por definición así. No, exactamente, y es así. Y uno puede ir hoy, tiene algún pariente o algún amigo en Estados Unidos y le dice, bueno, anda al Walmart y fíjate cuánto... En Estados Unidos el 80% de la carne que se consume es carne picada, ground beef, que le dicen. La orgánica y la común tienen 20% de diferencia. Entonces, ese nomás le puso un etiquetado, hizo una diferenciación y tiene 20% de diferencia. Lo mismo hacemos con el lomo a otro nivel, o lo mismo hacemos con el entrecot, o lo mismo hacemos con los otros cortes. Y Sebastián, todo esto para vos como sistema productivo, bien, ¿podés contarnos qué cambio significó así como bajado a tierra en el proceso de producción? Bueno, por eso, en particular para la empresa nuestra, para Mosaica, como nosotros ya veníamos analizando, como te decía, durante todo el 2020 vimos. O sea, todo el mundo decía, no, Uruguay no contamina. Bueno, vamos a estar seguros antes de salir con un cartel por todos lados. Hay que estar seguro de lo que uno está diciendo y sobre todo que alguien te pueda verificar y darle la seguridad al consumidor de que es verdad lo que uno está diciendo. Se armó aquel escándalo con aquello que había publicado la ONU, ¿te acordás? Sobre la ganadería. La ONU, la FAO y Greta y todos estos... Está bien, todos tienen su... Lo que pasa es que ellos tienen mucho tiempo para hacer propaganda en contra y nosotros estamos trabajando. Entonces... es diferente. Lo que tratamos de hacer fue primero estar seguros de lo que hacíamos y ahí estábamos seguros. Y después empezamos a contactar a las empresas certificadoras. Hicimos el plazo, o sea, en vez de contratar y después ver a ver si nos daba o no, que hoy es algo recomendable porque dentro de los estándares internacionales también se controla las variaciones de emisiones. Entonces, una empresa hoy que esté dando negativo, o sea, que emita más carbono de lo que en realidad captura, si empieza en una línea decreciente, se puede verificar. No sé si me explico, soy claro, digamos, pero... Ya con que esté bajando. Ya con que esté bajando, esté haciendo el esfuerzo de bajar, ya es algo positivo. Ya lo ven como algo positivo y se puede estandarizar, se puede protocolizar. Entonces, es importante que uno sepa dónde está parado para ver a dónde puede ir. Y eso es un proceso que lleva un tiempo, pero se puede hacer. Sebastián, ¿ustedes tuvieron que hacer algún cambio particular en el sistema de producción para ponerse a tiro con algunas de las cosas que daban esas ecuaciones que estaban adaptando y utilizando? ¿O simplemente alcanzó con que lo que venían haciendo ya venía bien orientado y ya daba? No, en particular lo que hicimos fue usar mucho registro, pero no, lo que nosotros hacíamos ya nos daba. Lo que tuvimos que sacar, que es algo que es importante, esto es biología de quinta escuela, pero la planta captura carbono y la fija en la tierra. Entonces, nosotros tenemos una porción muy menor de casi 40 hectáreas de montes arrendados de uno de los campos que compramos, que ya estaba el contrato hecho y todo lo demás, que lo teníamos incorporados dentro del sistema de captura. Lo tuvimos que sacar. ¿Por qué? Porque los árboles no son nuestros, el campo es nuestro. Claro. Entonces, eso tuvo que salir. Entonces, todos los que tengan
arrendado forestación, esos árboles no pueden contar como captura. Cuentan como campo, pero no como captura, porque los árboles no son de tu propiedad. Entonces, tiene que ser el campo y el ganado de tu propiedad. Bien. Pero en particular, no tuvimos que hacer ningún cambio sustancial, digamos. El tema de registros, sí, tuvimos que llevar una planilla paralela por el tema de registros, pero cambios no tuvimos que hacer. Ahí está, porque la pregunta apuntaba un poco a eso, porque en definitiva ustedes hacen, yo no conozco, conozco la zona, porque inclusive estuve trabajando en esa zona ahí en Quehuay Chico, pero digamos, no conozco los campos tuyos en particular, pero imagino que las prácticas ganaderas que ustedes hacen no son muy diferentes a la que hace cualquier uno de los que tenemos ganado. Entonces, digamos, un poco también como mensaje es que y era el objetivo de la pregunta era saber eso. Si no fue mucho lo que te obligó a modificar en tu base productiva, quiere decir que Uruguay efectivamente está bien con este sistema de base pastoril. Habrá que hacer algunos ajustes, obviamente está toda esta otra cuestión de la registración, pero en definitiva la base productiva de cómo manejamos los ganados no pareciera estar muy lejos del deber ser para efectivamente ser carbono neutro, si te interpreté bien. Me interpretaste bien, y generalizando estoy de acuerdo con tu afirmación. Lo que pasa es que después entras en los matices, es algo que sea muy intensivo, tiene que tener un porcentaje de praderas nuevas o de cultivos importantes. Sí, en las rotaciones para que efectivamente haya captura. Exacto, para que la compensación sea pareja. El tema es que si vos te vas muy por un lado con las emisiones, tenés que subir las capturas. Pero es un balance. Bien. Yo estoy tentado a irme a cuestiones más técnicas o más específicas, pero me quedó en la cabeza algo que tú decís y que puede ser, sí, eventualmente una dificultad de tipo operativa, que es, cuando no sos de ciclo completo, y si imaginamos el esquema, hay un criador, un recriador y un invernador, poder atar la cabeza con la cola de toda esa cadena y poder verificar, eso me parece que exige, sobre todo que además no siempre uno tiene los clientes de manera estándar. Es decir, yo invernador no siempre le compro el mismo y viceversa. Entonces, ahí puede exigir alguna cuestión organizacional bastante más compleja a escala país para poderlo validar, ¿no? Claro, ahí vas a la famosa cadena de valor que desde que yo me conozco con Nariz se está hablando, que es que el criador, el invernador, el frigorífico y toda la historia. El tema es que tiene que estar verificado los tres partes, el criador, el recriador y el invernador. Y ahí llega. No es difícil, se puede hacer, es cuestión, ya implica unos costos, ya implica el gobierno, o sea, el Estado tiene que poner su granito de arena porque, como bien tú decís, no le compras todos los años a la misma gente, entonces tiene que ser un tema de interés nacional, o sea pero el productor uruguayo lo movés con una zanahoria adelante o con un palo atrás. Entonces, o le pones la zanahoria adelante, que es decir, esto nos va a asegurar un mejor valor, o lo obligás a hacerlo. Entonces tenés las dos maneras de llevarlo. Yo creo que tarde o temprano la gente lo va a ir viendo, los frigoríficos van a empezar a impulsar estas nuevas tecnologías, por decirlo de alguna manera. De hecho, los frigoríficos están teniendo mucho interés en lograr empezar a verificar productores porque es un tema de mercados, es lograr estabilizar y seguir entrando en los mercados que tienen mejor valor a los productos. Y porque probablemente, al menos me imagino yo, en algunos de los frigoríficos, que son empresas que también operan en otros países y de hecho son transnacionales, en otros países no tienen las mismas facilidades que tenemos en Uruguay de poder demostrarlo. Pongo por ejemplo el caso de Brasil, que quizás sea el más sonado, porque los reclamos que se hacen desde Europa está bien. El contraargumento es que Europa deforestó hace 300 años y que por eso ahora critican a Brasil, pero sí es cierto que hacer ganadería luego de haber deforestado una forestación natural, eso es bastante más difícil de levantar que lo que hacemos nosotros, que es aprovechar nuestras pasturas naturales más las pasturas sembradas en sistemas pastoriles. Digamos. Ahí tenemos unas ventajas comparativas que se me ocurre que también es bueno podernos diferenciar, porque en el fondo también somos competencia de Brasil o de Argentina, y ni que hablar el Chaco argentino deforestado para poder producir. Ahí se me ocurre.
que hay. Sí, va mucho más allá. Te diría que hay muy pocos países que pueden hacerlo, ir por el otro lado. O sea, Paraguay, Argentina y Brasil no están en condiciones. No, exacto. Entonces tenés, Australia está con complicaciones importantes, tenés a Nueva Zelanda, que trabaja bastante bien en esto, y de hecho tienen un avance, en este último año han pegado un avance muy, muy importante, Estados Unidos y Canadá. Y te quedás con muy pocas variantes más. O sea que ahí hay una oportunidad para Uruguay, ¿no? Como exportador, Sin duda. para posicionarse en esto que decías vos, ¿no? En esta demanda del mercado. Exactamente, sin duda. Son esos aviones que pasan no cada tanto y que hay que prenderse rápido porque uno queda colgado después. Sebastián Olazo Aguirre, productor de carne carbono neutro, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Un gusto, y estoy a las órdenes. Gustavo, un abrazo grande y nos reencontramos en un par de semanas. Nos vemos, chau, chau.